Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos en la lección 7, la penúltima lección de nuestro curso. La palabra crece multiplicando discípulos. Entonces vamos a estar estudiando hoy un tema importante. También siempre tenemos los mensajes sobre los micrófonos. Ya saludamos, ya están entrando unas personas más. Julio César está aquí con nosotros. Julio César, buenas noches, bienvenido. Julio César, ¿me escucha? No, Julio César, más tarde tal vez. A José Uriel. José Uriel, ¿me escucha? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Andrew y hermanos. Aquí listos para empezar la clase. Excelente, muy bien. Y ya nos saludamos los demás. Creo que más gente se van a reunir, entonces cuando entran vamos a saludar a ellos también. Hoy vamos a hablar de un tema importante, un poco difícil, pero puede ser de mucha alegría y vamos a verlo de perspectiva bíblica. Vamos a estar hablando del compañerismo, cómo sabemos si cuando nos juntamos y cuando nos separamos de personas en la iglesia. Vamos a hablar de ese tema, especialmente del punto de vista de este curso, sobre cuando estamos multiplicando iglesias, cuando estamos hablando de cómo multiplicar discípulos, cómo ayudar a los que están en situaciones donde hay falsa doctrina. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta de hoy. Pero antes, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por haber dado a nosotros el tesoro que es tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, para preservarla en una manera santa y sana, para que podamos compartir con otros lo que es puro y verdadero, el mensaje que salva, de la salvación 100% por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, aun y cuando sea algo difícil, para tu gloria y para la salvación de muchas almas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Es la oración de hoy. Aquí está, bueno, hay muchos problemas de internet. Ya está tratando de juntarse Javier también, pero con dificultad. Entonces puede ser que hay una falla general del internet en todo el mundo ahora. Pero vamos a esperar que pueden juntarse pronto los demás que no están con nosotros. Vamos a leer Proverbios 27:17. ¿Hay alguien que quisiera leer el pasaje que está ahí en la pantalla? Yo, pastor. Lucy, por favor. El hierro se pule con el hierro. El hombre se pule con el trato con su prójimo. Gracias. ¿Y qué quiere decir ese pasaje? ¿Alguien nos puede expresar el versículo en sus propias palabras? José Uriel, por favor. Sí, pastor, ahí observamos que nos dice la palabra que el hierro con el mismo metal se pule para así adquirir su filo. De igual manera, nosotros con el mensaje, con los hermanos, entre más nos relacionemos, vamos adquiriendo más conocimiento y nos vamos especializando, mejorando el mensaje. Así es. Gracias, José Uriel. Javier, buenas noches, bienvenido. Javier, ¿me escucha? Pastor, buenas noches. Escucho, gracias. Ya estamos en clase. Ya, gracias. Excelente, muy bien. También saludamos a Alejandro. Alejandro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Muchas gracias. Gusto, Alejandro. Julio César. ¿Me escucha, Julio César? Buenas noches, bienvenido. Me parece que Julio César está bateado con su audio. Pedro Abel. Pedro, buenas noches, bienvenido. Johnson, buenas noches. Muy buenas noches. Dios le bendiga. Muchas gracias, igualmente. Entonces, con este pasaje aquí, bueno, viene de la literatura sapiencial, llamado porque en los libros del Antiguo Testamento, como Proverbios, Eclesiastes, tenemos mucha sabiduría para nuestra vida cristiana. Y aquí recibimos el consejo en la palabra inspirada de la sabiduría de trabajar en equipo. Es lo que hacemos también en este curso, ¿verdad? Cuando estamos trabajando juntos con consejeros. A veces piensan que sería más fácil sencillamente entregar una guía de metas sin tener que hablar con el consejero, pero tiene mucho valor trabajar con hermanos en la fe para poder pensar en las metas. ¿Qué serían las metas bíblicas, cristocéntricas, las metas puestas para alcanzar a muchos con el Evangelio? Entonces, por eso trabajamos en equipo en el curso. Hablando de ese tema, también hablamos en la lección pasada sobre las directrices, las clases de metas que podemos poner en nuestra guía de metas. ¿Cuáles son las directrices que mencionamos en la clase pasada? Hay 4 tipos de metas que podríamos incluir en nuestra guía de metas. Una de las metas era enseñarle a otras personas para que también ayudaran a crecer la iglesia. Bien, Sí. muy bien. Sí, hablamos de planes para el trabajo de compartir el Evangelio. Dejar que el Espíritu Santo obre, es Él que siempre obra en el corazón, pero planes para usar la palabra, usar la palabra de Dios, porque la palabra no tiene efecto aparte de su uso, como estudiamos antes. Bien, es una de las directrices. ¿Qué más que podríamos poner en nuestra guía de metas? El conocimiento de la palabra. Gracias, Yair. El conocimiento de la palabra de Dios es algo que vamos a querer poner, recordarnos que es algo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Vamos a querer crecer en nuestro conocimiento de la palabra. Gracias, Yair. Lucy también iba a comentar. Planes para el trabajo de compartir. Planes para el trabajo de compartir. Muy bien. Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque queremos compartir el mensaje. Porque es el mensaje que es porroso. Gracias, Lucy. Creo que hay 2 más de que podríamos mencionar. El crecimiento en la santificación, pastor. El crecimiento en la santificación, ¿verdad? Entonces vemos que en la palabra de Dios que como en Filipenses 2, cuando Filipenses 3, cuando el apóstol Pablo habla de olvidar lo de atrás y buscar la meta. Sabemos que nunca en este mundo vamos a poder alcanzar la perfección, pero con la obra del Espíritu Santo, el fruto de la fe, de que hemos hablado, el fruto del Espíritu Santo es mostrar más y más esta fe en nuestra vida. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Hay uno más. Ya tenemos las primeras 3. Vamos a querer poner crecimiento en el conocimiento, crecimiento en una área específica de santificación, planes para el trabajo de compartir el Evangelio y uno más que podríamos agregar. Es algo importante que vemos que hace una obra de multiplicación. ¿Qué sería la otra? Capacitar a otro. Gracias, Yair. Exactamente. La obra de capacitación.
de pensar, no soy el único que tiene el derecho de compartir la palabra de Dios. Quisiera también compartir a otros para que ellos compartan la palabra de Dios con otros. Vemos eso en el ministerio de Pablo, como en 2 de Timoteo 2, como en la historia de Hechos, cuando él está enseñando a los que iban a enseñar a los demás. Lo han visto también en las lecturas para cada clase aquí en el curso de 1 y 2 de Timoteo y de Tito, que hablan de Tito y Timoteo. Eran personas que trabajaban con Pablo para compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, esas son las directrices. Bueno, no tenemos leyes, no queremos ser legalistas con lo que aparece en la guía de metas, porque la guía de metas sabemos que es una herramienta que podemos usar, pero son cosas que podrían usar para desarrollar su guía de metas para el proyecto final. Espero que ya todos están hablando con sus consejeros sobre el tema. Si no, siempre me pueden poner en contacto conmigo si quieren ayuda para empezar, pero espero que ya han empezado. Ok, otra pregunta. Eso aparece en el video. Y a mí me encanta este ejemplo porque es bíblico y nos explica bien el problema con la falsa doctrina. Aquí tienen la pregunta. ¿De qué habla el instructor del video cuando habla acerca del veneno en la leche? Alejandro, por favor. Pues la leche en este caso representaría la doctrina que se está enseñando en la iglesia. Y el veneno sería cuando esta doctrina tiene un toque de falsa doctrina o un toque de cosas que no son bíblicas y no aparecen en la Biblia. Entonces ahí es cuando, digamos, se dice que se ve la doctrina aparentemente todo bien, pero uno sabe que hay algo de veneno que está afectando la doctrina. Entonces, que si uno permitiría o no, o si uno lo tomaría o no, esta leche que tiene esas gotas de veneno, así le dijeran que solamente le va a doler el estómago. Sí, gracias Alejandro. Y la cosa es que no sabemos cuántas gotas de falsa doctrina van a matar la fe salvadora. Lo que sabemos, porque puede ser que cualquier persona con fe en Cristo Jesús como su Salvador va al cielo. Entonces puede ser que a pesar de su falsa doctrina con esa fe, puede entrar en el cielo por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero todavía es un peligro, ¿verdad? No hay ninguna gota de falsa doctrina que es buena, que agradece a Dios. Bien, gracias Alejandro. Ahora también iba a comentar. Sí, más o menos lo mismo. Estaba pensando yo en que de repente el veneno representaría la falsa doctrina, pero es tan amplio eso que de repente habrían grandes, por decir, audiencias que están siendo manipuladas, e inclusive la persona que está dando la falsa doctrina. Muchas veces esa persona no sabe, por alguna razón, no sé, que está haciendo una falsa doctrina, sino que fue la forma en que aprendió, fue lo que le enseñaron, y quizás no hubo el discernimiento suficiente, el don de ciencia suficiente para poder intuir, no sé, reconocer que estaba adulterado el mensaje. Y ese mensaje adulterado pasa de grupo a grupo, y de tanto pasar de uno a otro se hace casi que se siente la verdad. Muy bien, gracias. Ahora, una explicación muy buena y es algo que vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y puede ser que tienen ese veneno en la leche sin saberlo. Hay muchos que tienen ese veneno, esa falsa doctrina sin saberlo. Eso va a ser el tema de hoy. ¿Qué hacemos entonces? José Uriel también tenía un comentario. No, pastor, pues yo iba a contestarle, pensé que estaba preguntando que qué debemos hacer, pues lo primero que debemos hacer es apartarnos, huir, o hablar con la persona que está equivocada, tratar de, en buenos términos, explicarle en qué radica
ese mal de entendimiento. Sí, gracias, José Uriel. Eso va a ser exactamente el tema de hoy. ¿Cómo nos manejamos en una manera bíblica en esas situaciones? Pero porque es difícil. Y se han hecho la comparación en estos casos es como caminar donde hay zanjas a ambos lados del estrecho camino bíblico. El estrecho camino bíblico es, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver hoy que hay dos tentaciones. Y en las situaciones, en las circunstancias en que encontramos la falsa doctrina, y puede ser una, que es huirnos sin decir nada. Inmediatamente dar la vuelta y huir por otro lado. De primera vista, puede ser que eso sí está bien. Y eso sí nos mantiene a nosotros a salvo de la falsa doctrina. Pero fríamente deja a ese falso maestro que como ahora nos dijo, tal vez ni siquiera sabe. Él como si y deja a esa persona en su falsa doctrina con el veneno peligroso y a todos los seguidores de la persona también, todavía bebiendo la falsa doctrina junto con su leche espiritual no adulterada. Eso es lo que dice, llama la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 1, la leche espiritual no adulterada, que queremos la sana doctrina. Pero la tentación es huirnos sin decir nada, ¿verdad? Que nos mantiene a nosotros sano y salvo, pero a la persona no tanto, ¿verdad? Eso es una de las tentaciones. La segunda, también de primera vista, puede parecer ser la cosa más amable. Sería no, pero no ayuda ni a mí ni a la persona. Sería seguir trabajando, seguir disfrutando el compañerismo con la persona como si nada estuviera mal. Como si fuera un detalle no tan importante. Es otra cosa fácil que hacer, ¿verdad? Es la segunda tentación. Pero tampoco muestra amor hacia Dios, quien nos dio su palabra para que la mantengamos puro, ni muestra amor a la persona, porque dos de esas personas piensan que todo está bien, siguen adelante en ese peligro que es la falsa doctrina. Y es también peligroso para nosotros mismos, ¿verdad? Es la segunda tentación. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a dar la bienvenida a Marley. Marley, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muy bien. Entonces, ya en esta lección vamos a estar hablando del estrecho camino bíblico de sana doctrina, que es no caernos en ninguna de las dos zanjas, pero vamos a ver que es difícil. Y qué bueno que estamos aquí nosotros. Ustedes todos han ya tomado los pasos del acuerdo doctrinal. Aquí estamos todos en acuerdo en la creencia, en la enseñanza bíblica. Entonces sabemos la dificultad, ¿verdad? Las tentaciones y que Dios nos preserve en el estrecho camino bíblico, porque es solo por su gracia que podemos estar, solo por el Espíritu Santo trabajando a través de su palabra. Entonces ya tengo una pregunta en que van a poder compartir. Hablando de este estrecho camino bíblico entre las dos tentaciones, de huirnos sin decir nada o de mantenernos dentro de un compañerismo con falsa doctrina. Hay un estrecho camino de que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver lo que son los pasos que vamos a querer tomar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de seguir adelante, veo la manito de Pedro Abel. Pedro Abel.
Profesor, ¿qué diferencia hay entre huir y alejarse? En el texto dice huir. ¿Tiene el significado de alejarse también o es literalmente escapar, huir? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer pasajes, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Priscila y Aquila y de Pablo y qué hacían ellos al enfrentar la falsa doctrina en Éfeso. Vamos a leer pasajes como Romanos 16, 17 y Tito 3:10, que hablan de los pasos. Sí, vamos a querer apartarnos y va a venir el tiempo en que vamos a huir, literalmente, vamos a huir de la falsa doctrina, pero no antes de dar un testimonio de la verdad. Pero vamos a ver los pasajes más adelante. ¿Está bien, Pedro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. Para empezar, vamos a leer los pasajes más adelante. Pero una pregunta. Hablando de las dos tentaciones, las dos danas. La tentación de huirnos sin decir nada y dejar a las personas con el veneno de la falsa doctrina. O seguir juntos como no importara la diferencia. Entonces, para usted, ¿cuál de las dos tentaciones mencionadas es más fuerte en su situación? ¿Cuál sería más fuerte en su situación? El huir sin decir nada. ¿Y por qué eso, Lucy? Porque no le estamos diciendo la verdad. Que están ellos en falsa doctrina. Pero a veces, pastor, cuesta mucho porque hay iglesias donde usted va y si te estás congregando, por ejemplo, eso me pasa a mí, por ejemplo, donde yo me estaba congregando y me encuentro con una de las hermanas y yo le comento de todo esto, de Academia Cristo, todo, ¿ves? Y ella veo que no quiere que, por ejemplo, le he dicho yo podría compartir con ellos porque siempre ellos hablan de la gracia. Pero si hablan de la gracia, dicen, yo he decidido, yo he aceptado. O sea, la vanagloria se los llevan ellos. Y sin querer están entrando una leche adulterada. Y a una de las hermanas les he hablado, y ahora ¿cómo hago? Cuando me encuentro con otros hermanos de otra congregación que me conozco, les hablo la verdad y se quedan en duda, veo que no creen, pero es la verdad. Y ellos, bueno, pastor, hay tantas cosas que desgraciadamente se deja arrastrar todo esto y bueno, es bueno hablarles a ellos y si no entienden, y a salirse. Porque también si estaríamos ahí junto con ellos, nos estaríamos contaminando nosotros también. Sí, de acuerdo, Lucy. Siempre ese balance es tan importante, un balance bíblico. Y gracias, Lucy, por compartir. Veo la mano de Pedro Abel también. Sí, profesor. A la pregunta, ¿cuál de las tentaciones es más fuerte? Yo diría que ambas tienen el mismo peso, ¿no? Si una persona se queda con ese grupo de personas, entonces ahí la tentación está en poderse juntamente a ellos, adoptar la doctrina equivocada. Y si la persona huye, escapa, también estamos con esa tentación o tenemos esa tentación porque no estamos viendo una forma de poder solucionar ese problema que Dios nos ha mostrado, o Dios nos ha dado. Entonces, yo digo que las dos. Ahora, si hay un problema,
en una iglesia y o yo soy parte de esa iglesia, entonces lo correcto sería explicarles, ver la forma de explicar, enseñar, mostrar, no desde el punto de vista personal, sino mostrar lo que dice la Biblia y mostrar lo que ellos dicen. Si la primera, la segunda, hasta la tercera, o tal vez hasta la quinta vez persisten en la doctrina equivocada, entonces lo correcto es no escapar, sino retirarse. Ujú. Sí, de acuerdo, Pedro Abel. Y sí, y lo vamos a ver exactamente lo que dijo en los pasajes que vamos a estudiar hoy. También vi antes el micrófono abierto de Marley. Marley también iba a comentar. Sí, estoy de acuerdo con Pedro. Yo creo que las dos son tentaciones, las dos son pecados, ¿no? Y principalmente porque si nosotros huimos, no mostramos amor a los hermanos. Y si nosotros nos quedamos, no mostramos amor a la palabra de Dios. Y los dos es muy serio, es pecado los dos. Entonces sí tenemos que revisar esos dos conceptos porque muchas veces nos quedamos por la cuestión social, por la relación o relación familiar, por la relación con los amigos, ¿no? Y no confrontamos por miedo. Y esto es serio y acaba perjudicando, no estás contribuyendo para nada, ¿no? Sí, gracias, Marley. Muchas gracias. Y sí, bueno, las dos tentaciones son muy fuertes, ¿verdad? Peligrosas y fuertes. Entonces, hoy vamos a ver qué sería el estrecho camino bíblico que vamos a querer seguir. Y vamos a leer los pasajes que aparecen en Hechos, empezando en Hechos 18, 19. Y aquí vamos a ver, no Marley, ahora nos mencionó antes que no hay muchos que dicen que literalmente soy un falso maestro, ¿verdad? De hecho, hay muchos que nunca han escuchado lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver un caso así en Hechos 18 y 19. Y vamos a ver lo que harían el equipo misionero en ese tiempo. Y eso nos va a ayudar en nosotros a seguir los mismos pasos. Pero antes veo la mano de Alejandro. Alejandro, ¿tiene un comentario? Sí, pastor, y era el hecho también de que muchas veces cuando uno les muestra a algunas personas que están tomando la leche adulterada, vemos que a veces ponen hasta de mal genio, le pelean a uno o hasta lo tratan mal y le dicen, es que usted no lo ha sentido, es que usted no lo ha experimentado, es que usted no ha estado ahí, como para que hable de lo que no sabe. Porque eso es lo que muchas veces le pasa a uno, sobre todo cuando uno les habla de que no es bíblico el hablar en las llamadas lenguas angelicales, o que no es bíblico rezarle a los santos, o que no es bíblico eso de convulsionar en el piso porque el apóstol o el pastor los tocó y les está sacando el demonio. Entonces llegan y esas son las respuestas que muchas veces le dan a uno y uno muchas veces para evitarse un problema como que prefiere dejar el tema de lado en algunas ocasiones o en otras ocasiones termina teniendo problemas con la persona por lo que la persona dice que es que uno no sabe de lo que está hablando. Entonces, esos son algunas de las razones por las que a veces uno como que hace lo que decía la hermana ahorita, llega y se va y deja las cosas así. Gracias, Alejandro. Sí, gracias. Y aquí estamos para animar a los unos a los otros, ¿verdad? Y creo que estamos todos en la misma, sí, en la misma obra, ¿verdad? De la palabra de Dios con el deseo nacido por el Espíritu de querer mantener la doctrina sana.
Y vamos a ver un buen ejemplo de unas personas que lo harían, que lo hacían en Hechos 18. Eso se presentó, esa historia se presentó en el video. Entonces, en vez de leer la historia de nuevo, les voy a invitar en sus propias palabras a describir lo que hicieron Priscila y Aquila cuando supieron que Apolo estaba enseñando sin estar completamente instruido en la sana doctrina. Entonces, si quieren tener las Biblias abiertas, estamos en Hechos 18. Hechos 18. ¿Alguien nos puede poner sus propias palabras? Hechos 18, 24 y 26. Cualquier persona. Fue la historia del video que habla de Priscila y Aquila. Sí, Apolo estaba, como puedo decir, enseñando la palabra de una manera elocuente, ¿no? Pero él no hablaba sobre el bautismo de Jesús, hablaba sobre el bautismo de Juan Bautista. Entonces Priscila y Aquila fueron y un momento, aquí hay un error, ¿no? Y confrontó a Apolo. Y felizmente él aceptó y cambió su discurso. Y pudo entender lo que Apolo y Aquila lo dijo. Entonces sí, empezó a la enseñanza buena. Básicamente, bueno, resumidamente es esto, ¿no? Exactamente. Entonces vemos lo que pasaba, ¿verdad? Viene Apolos a Éfeso. Pablo fue de Corinto a Éfeso con Aquila y Priscila. Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Pablo siguió su viaje y fue a Antioquía, pero se quedaron Priscila y Aquila después de que ellos habían estudiado con Pablo en Corinto, y están en Éfeso y se encuentran ahí. Llega a Éfeso en ese tiempo Apolos, elocuente, venía de Alejandría, que fue famoso por tener mucha gente erudita, mucha gente bien inteligente. Los más estudiosos del tiempo venían de Alejandría, pero hubo un problema. Es que él, con todos sus dones, elocuente, poder hablar bien de la palabra de Dios, no sabía sobre el bautismo. Fue el problema. En lo que viene después, vamos a ver más de que fue probablemente su doctrina o su falsa doctrina o su doctrina incompleta, pero vemos los pasos. Es importante notar los pasos. ¿Qué harían ellos? En vez de caerse en las dos tentaciones, entonces no huyeron sin decir nada, ni al otro lado se juntaron con él felizmente, sin mencionar el problema. Lo llamaron aparte para explicarlo bien la palabra de Dios, con paciencia. Y vemos en su actitud, no habla mucho de la conversación, pero en ese llamarlo aparte, vemos y dice que expusieron con todo detalle, con paciencia y amor, usando la palabra de Dios. Expusieron con todo detalle el camino de Dios. Entonces vemos el amor de Priscila y Aquila y los pasos que tomaron, llamándolo aparte, mostrándolo. ¿Y qué pasó? Convencido por la palabra de Dios, convencido por el Espíritu Santo trabajando, el Apolos, vemos un cambio en su enseñanza. ¿Por qué? Porque él inmediatamente dice, comenzó a hablar en la sinagoga sin temor. Bueno, de hecho después, versículo 27, ya va a Acaya, donde estaba Corinto, para
compartir la palabra de Dios. Y después, Pablo escribiendo en 1 de Corintios, en su primera carta a los Corintios, menciona el ministerio de Apolos, aprobando el ministerio de Apolos. Entonces vemos que él ya estaba enseñando lo correcto. Ok, ahora vamos al próximo, al próximo capítulo, Hechos 19. Más tarde Pablo llegó a la misma ciudad de Éfeso y encontró la misma enseñanza incompleta ahí en Éfeso. Solamente unas personas solamente conociendo el bautismo de Juan. Puede ser que habían escuchado de Apolos su enseñanza incompleta y ya estaban enseñando la misma. En sus propias palabras, describa lo que hizo Pablo cuando encontró a discípulos enseñando sin estar completamente instruidos en la sana doctrina. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo? Estamos ahora en Hechos 19, el próximo capítulo. José Uriel, por favor. Pues Pablo les pregunta que estaban ellos predicando o qué les habían enseñado. Y ellos le dijeron que estaban en la predicación en el bautismo de Juan. Y entonces él les pregunta, pero ¿cómo así que en el bautismo de Juan? Luego ustedes no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron que no conocían ni que les habían nombrado siquiera el Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando Pablo comienza a predicarles y a decirles en qué estaban errados. Ajá. Gracias, José Uriel. Entonces, a lo mejor ahí vemos el problema que el Jesucristo en Mateo 28, poco antes de ascenderse al cielo, nos manda cómo bautizamos, ¿verdad? En el nombre del Padre, y el Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos la Santa Trinidad presente en el bautismo de Juan, como en el bautismo de Jesucristo, cuando el Padre habla del cielo y la paloma baja del cielo, del Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, pero parece que el bautismo de Juan no nombraba el nombre de la Santa Trinidad, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, porque venía antes de la revelación completa de lo que es el bautismo en Cristo Jesús. Entonces, pero vemos, y gracias José Uriel por compartir, el mismo camino que seguía Pablo. Entonces, al encontrarlos, él pregunta sobre el Espíritu Santo, sobre lo que es su enseñanza, y vemos que ellos dicen, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ellos no habían recibido una enseñanza completa tampoco. Entonces vemos Pablo, él los bautiza y bueno, no tenemos la promesa, por supuesto que va a pasar lo que pasaba a ellos, el hablar en lenguas, pero vemos que nosotros podemos seguir el mismo patrón de qué hacemos. Llamamos aparte a la persona. Con paciencia mostramos con la palabra de Dios lo que dice la palabra y dejamos por compartir el mensaje que el Espíritu Santo obre, ¿verdad? Nosotros compartimos y dejamos el trabajo en el corazón a la obra del Espíritu Santo. Entonces, y cuando por la palabra de Dios ganamos a un hermano, como dicen en Mateo 18, qué bendición, qué alegría, qué bueno verlo. Pero sabemos otra cosa, es que no siempre pasa así, ¿verdad? Vamos a leer dos partes y son de cartas de Pablo. Vamos a leer Romanos 16, 17. Si tiene una Biblia, ¿alguien nos puede leer Romanos 16, versículo 17? Lucy, por favor. En ambos casos, aquellos que estaban enseñando más Perdón, Lucy, de la Biblia, porque, bueno, no, es un poco confuso. La palabra
Romanos no, 16, 17 no aparece en la pantalla. Si tiene una Biblia, alguien nos puede. ¿Puedo, profesor? No, sí tengo. Pues, Lucy, ¿lo tiene, Lucy? mejor. Sí, pastor. Ok, 16, gracias. 7 dice, ¿no? 16, versículo Más os, 17. sí. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en las causas, divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Ok, so ya vemos el otro lado de esa doctrina del compañerismo, ¿verdad? Ok, otro pasaje que quisiera que leamos sería de la carta de Pablo a Tito. Tito 3, versículo 10. ¿Alguien? Pedro Abel, ¿nos puede leer Tito 3:10, por favor? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Bien, ok. Entonces ya está hablando Pablo a Tito, porque Tito está visitando a iglesias, como están leyendo ahora el libro de Tito, y en las iglesias que visitaba, él usa la misma palabra, divisiones. Y vemos en la otra carta de Romanos que está hablando de los que están causando divisiones por la falsa doctrina. Ahora la pregunta que tiene aquí en la pantalla. En ambos casos que estudiamos, en Hechos 18 y Hechos 19, aquellos que estaban enseñando mal aceptaron la corrección, ¿verdad? ¡Qué alegría! Pero, basándose en estos pasajes de las cartas de Pablo, ¿qué se hubiera hecho si no se aceptaba la corrección de la sana doctrina? Desecharlo. Ahora dice desecharlo, o desecharlo es lo que dice en Tito 3:10, o alejarse o separarse, como dice en Romanos 16:17, ¿verdad? Entonces tenemos los dos lados de la misma, de la misma doctrina, de esa práctica de juntarse o separarse. Son dos partes de la misma doctrina. En un lado es de mucha alegría. Qué alegría saber que somos de la misma mente y el mismo parecer. Uno de mis pasajes favoritos que habla de esa alegría o esa meta sería en 1 de Corintios 2:10, donde dice el mismo Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones, otra vez la palabra divisiones, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Y qué alegría cuando tengamos ese mismo, el mismo parecer y un mismo sentir. Saber que estamos completamente de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la alegría de estar juntos, ¿verdad? Es de mucha alegría. Ustedes, bueno, no he podido conocer a ninguno de ustedes cara a cara, pero cuando tenga ese gusto, ese privilegio, va a ser de mucha alegría, ¿verdad? Porque sabemos que aunque no nos hemos conocido de cara a cara todavía, somos en la misma página. De hecho, el apóstol Pablo, de lo que vemos, no conoció a Apolos en Éfeso, porque antes de llegar Pablo a Éfeso, fue Apolos a Corinto. Pero el mismo Pablo en 1 de Corintios 3 habla de Apolos y habla de él, y él dice: yo sembré la semilla de la palabra, Apolos regó. Entonces habla del trabajar en equipo con alguien que no había conocido y la alegría de poder trabajar así. Nosotros también algún día vamos a tener esa alegría. Qué gusto, qué bendición, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Pero hay otro lado, ¿verdad? Otro lado y es la misma doctrina, que es el otro lado, que no es de tanta alegría. Puede ser la cruz que tenemos que llevar en este mundo, que es el
tener que separarnos de otras personas que no están del mismo parecer y del mismo sentir, ¿verdad? Que es doloroso ese proceso, que siguiendo lo que dice Dios en su palabra, en Romanos 16 y en Tito 3, que tener que separarnos, que puede causarnos mucho dolor, ¿verdad? A Lucy nos hablaba antes de eso. Y creo que hay otros aquí en la reunión que han tenido la misma experiencia. No es de mucha alegría, pero es lo que vamos a querer hacer porque es lo que Dios nos dice en su palabra de Dios. Y sabemos por qué. Porque es preciosa su palabra, son preciosas las almas y la falsa doctrina es peligrosa. Entonces vamos a querer hacer lo que Dios quiere, porque Dios en su amor nos envió su propio Hijo, siempre con la motivación del Evangelio. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios, aunque sea difícil. Y a veces Dios nos da la alegría de juntarnos. En 10 días voy a estar en México y vamos a juntarnos con los que ya están en el acuerdo doctrinal o están en camino. Y qué bendición va a ser, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un fundamento bíblico. También hemos experimentado lo difícil de la separación, pero son dos partes de la misma doctrina bíblica. ¿Preguntas o dudas sobre el tema? Sí, es importante, pienso que enfatizar. Por ejemplo, el final de semana me pasó. Mi esposo sigue con la otra iglesia, ¿no? Que estábamos. Entonces, siempre cuando él está enseñando, yo busco hablar, pero es un poquito orgulloso. Entonces, busco hablar y dice, mira, es que la verdad la palabra de Dios no dice así, dice así. Y se enoja un poquito. Pero sí, eso en virtud de otras cosas también, ¿no? Entonces, un ejemplo. Entonces él dijo, bueno, voy a reunión de mi iglesia y la persona está te invitando a comer junto también. Entonces, ok, voy a casa de mi amiga, porque es mi amiga, voy a comer con ellas. Y ahí estaban todos los hermanos de la iglesia que yo estaba participando. Y cuando yo llegué, estaban ahí, porque fui después, que ellos tenían reunión, sus pláticas, todo. Entonces fui después. Y cuando yo llegué, todavía estaba la parte de la Santa Cena. Entonces el pastor Mauricio, que usted conoce, me sirvió. Y yo le dije, no, gracias. Y después yo dije, bueno, pero todos somos hermanos, ¿no? Al final. Pero digo, pero este no es mi grupo de comunión. Y porque como él declaró la Santa Cena, aprendemos que no es así que lo hace, como es el símbolo. Y otra cosa, y en este momento él sabía que lo que estaba hablando y fue un problema de confrontación con él algunos meses atrás. Entonces es interesante también dejarnos mostrar, no estoy de acuerdo, ¿no? Con que estás hablando y no voy a participar de esto, aunque seamos amigos. Bueno, dejamos de ser amigos porque al final no piensa como la palabra de Dios está mencionando. Entonces lo que quiero decir es que tenemos que ser firmes, porque a veces la relacionamiento gana más, ¿no? Entonces es tener mucho cuidado. Y al final no tomé la cena, como era una cosa en la casa, entonces salí de ahí y fui a ayudar a la señora que estaba con el hijo, que tenía un problema. Pero eso es importante mencionar, ¿no? Sí, Marley, y gracias por compartir. Y sí, y son dos lados de la misma, y este lado puede ser difícil. Cuando Jesucristo habla de llevar nuestra cruz y seguirlo, está hablando de la dificultad de seguir a Cristo, ¿verdad? Como sus discípulos. No es para ganar la salvación, ya es ganada por la cruz de Cristo,
pero ese está hablando de la carga que puede sentir pesada de seguirlo a nuestro Señor Jesucristo, pero lo hacemos en amor porque Él nos amó primero. Gracias, Marley, por compartir. Veo la mano también de José Uriel, pero puede ser de antes. José Uriel también tiene un comentario, le doy la palabra. No, pastor, que me quedó la manita levantada. Gracias, pastor. Está bien, ok. Está bien. Bueno, entonces, seguimos adelante. Vamos a concluir y vamos a concluir usando las 5 preguntas para consolidar, hablando de los pasajes que estudiamos, ¿no? Es una historia, la historia de Hechos 18 y 19, junto con lo que leímos de Romanos 16 y Tito 3. Y vamos a usar las 5 preguntas para concluir hoy, para consolidar lo que hemos visto, aplicándolo a nuestras vidas. ¿De qué se trata la historia o la lección que estudiamos hoy? En pocas palabras. Falsa doctrina. Falsa doctrina. José Uriel, ¿qué iba a decir? Se trata de cuando unos hermanos están en falsa doctrina y hacer la corrección o tratar de hacerles caer en cuenta qué deben hacer. Sí, exactamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué van a ser los pasos que vamos a tomar? Gracias, José Uriel. Ok, bien. Y Marley, gracias también. Vamos a la segunda pregunta de consolidar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora estamos pensando en nosotros mismos, no condenando el pecado de otros, pero pensando en mi propia vida. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Javier, por favor. Sí, pastor. Bueno, a mí me iba a confesar esta historia, el pecado a veces de no hablar en la iglesia cuando hay falsa enseñanza y a veces dejarlo pasar, pues es un pecado de omisión. Entonces, eso me pasó en la iglesia en donde asistía yo en la iglesia. El nuevo pastor estaba enseñando algo que no era bíblico y yo, la verdad, no le dije nada, me quedé callado. Y después el misionero de la iglesia, después de tiempo que yo ya no asistí, me dijo, quiero hablar con usted. Y ella me dijo, ¿por qué? Y ya le dije, es que se enseñó esto y no lo dice la Biblia. Pues me dijo, es que hermano lo hubiera dicho después de la prédica. Y sí, pues yo la verdad no lo quise decir, ¿no? Hasta después que lo confesé. Gracias por Javier, gracias, sí. Y es difícil, ¿verdad? Ese pecado de omisión de no decir nada. Bueno, y a veces lo fácil puede ser no decir nada, ¿verdad? Y es fácil caernos en ese pecado. Yo tenía unos vecinos mormones hace tiempo. Ellos están en una falsa doctrina tan terrible, hasta no ser cristianos, creyentes. Y para mantener la paz en la vecindad entre vecinos fue fácil no decir nada. Y sí, también recuerdo que me caí en la misma tentación de no decir nada. Gracias, Javier. A José Uriel también. Sí, profesor, sería el pecado de la indiferencia. Entonces, de ver uno en lo que estábamos viendo los 2 primeros pasos, ¿no? El que sigue derecho y no dice nada. Entonces, ese sería un pecado, dejar a los hermanos en el mismo error. Sí, gracias, José Uriel. Y puede ser a veces del punto de vista del mundo puede parecer que es que más amable no decir nada, más amable seguir adelante. Pero si verdaderamente vemos que dice la palabra de Dios y
puede ser falta de amor por nuestro prójimo y a nuestro propio Dios, no decir nada, ¿verdad? Bien, ok. A pesar de eso, ¿dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? ¿Qué dicen? José Uriel. Observamos el amor de Dios en que Él siempre nos está enviando un hermano para que nos oriente cuando estamos en dificultades, o lo contrario, el Espíritu Santo obra en nosotros para encontrar al hermano y hacerle caer en cuenta del pecado en que se encuentra. Gracias, José Uriel. Entonces, vemos en nuestras propias vidas el amor de Dios, ¿verdad? Utilizó Dios su palabra en las bocas de Aquila y Priscila para traer a la luz de la verdad a Apolos. Y en nuestras vidas también, ya hace unas lecciones hablamos de la causa instrumental y la causa ministerial de la salvación, que Dios usa personas para compartir su palabra, ¿verdad? Y entonces Dios también en nuestras vidas ha usado personas que nos han corregido, que nos han enseñado lo correcto para que el Espíritu Santo obre en nosotros también, para que estemos aquí hoy en día, ¿verdad? Por la gracia de Dios a través del poderoso mensaje. Muy bien, gracias, eso es Uriel. Y vemos la gracia de Dios. A pesar de mis pecados, me encontró el Señor para traerme a Él por el poder del Espíritu Santo y también perdonando todos sus pecados en que hemos caído. Gracias, José Uriel. Ahora vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Alejandro, por favor. Bueno, pues, ¿qué me enseña a pedir? Yo diría que principalmente a tener la fuerza y tener la confianza para mostrarle a otras personas cuando están en una falsa doctrina. ¿Y qué me enseña a hacer? Pues guiar a las personas en una doctrina verdadera cuando están desviadas de la doctrina y a estar siempre ahí presentes para cuando la persona quiera ingresar a la doctrina adecuada, nosotros poderlos guiar. Así, gracias Alejandro. Sí, así. Y pedimos que Dios nos mantenga a nosotros en la sana doctrina y nos da la fuerza para poder, y la confianza en su palabra para poder compartir el mensaje con otros cuando es algo que debemos hacer. Pensamos en este camino estrecho bíblico en que vamos a querer mantenernos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Perdón, me vacunaron ayer, entonces ya estoy un poco con las síntomas, pero todo bien, gracias a Dios. Ok, seguimos adelante con la última pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir lo que estudiamos hoy? Los pasajes que usamos hoy. Alejandro. Pues principalmente cuando vemos a alguien que está con una doctrina errada, para enseñarles que desde el principio, desde los primeros cristianos, hubo personas que creyendo que tenían una doctrina adecuada estuvieron errados y que el estar errado no es malo, sino que lo malo sería dejar que la persona siguiera con enseñando esta doctrina errada. Sí, gracias Alejandro. Sí, muy bien dicho.
José Uriel también iba a contar. Sí, pastor, cuando observamos también que hermanos confirman y dicen que por hacer buenas obras se van a ganar el cielo o que esa es la forma de llegar uno al cielo. Entonces es cuando uno les explica el mensaje. Sí, gracias José Uriel. Sí, vamos a querer mostrarles que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y ustedes ya pensamos otra vez en las metas que estamos poniendo en nuestra guía de metas. Que la última es que ese deseo de capacitar a otra persona que también podrían compartir la palabra con otros. Puede ser que esa otra persona va a estar en una situación doctrinal delicada en que van a tener que tomar los pasos de que hablamos hoy. Sencillamente llamar aparte a una persona, un líder de su iglesia para decir que no está bien lo que está enseñando. Y podemos usar los mismos mensajes, la misma historia. He visto que usar la historia de Hechos 18 y 19 puede ser un muy buen ejemplo para usar con personas junto con los pasajes como Romanos 16, 17 y Tito 3:10 para ayudarnos en saber cómo nos manejamos en estas situaciones importantes, delicadas, en que están en juego la verdad. Y nosotros tenemos una oportunidad de compartir. Y puede ser difícil, como pensamos en Priscila y Aquila, su trabajo. Si uno lee toda la historia es interesante. Ellos tenían un trabajo muy común de hacer tiendas. Fue su ocupación. Viene de Alejandría, que fue el centro del conocimiento del mundo. Viene ese hombre Apolos muy elocuente, porroso. Ellos estaban en una situación un poco delicada, pero en vez de no decir nada, tener ese hombre tan elocuente ahí, lo llamaron aparte para explicarlo bien, trabajando los dos, Aquila y Priscila, usando la palabra de Dios de una manera privada. Ahí vemos con todo detalle, mostrándole la verdad. Y nosotros también podemos usar la misma palabra de Dios en situaciones difíciles. Y al fin de cuentas confiamos que no es porroso el ser humano, sino el mensaje que lleva la persona a otro. Bien, ok. Vamos entonces a concluir. Hay un gran recurso y de hecho apenas se actualizó este libro. Si usted es una persona que le gusta leer, es un libro muy grande, sí, es como de 700 páginas, pero tiene muchos capítulos. Entonces, si uno tiene preguntas sobre una doctrina específica, puede utilizar este recurso. De tal manera Dios amó al mundo para ayudar con cuestiones bíblicas. Y siempre con cada doctrina pone todos los pasajes que tienen que ver con la doctrina. Entonces, les voy a poner en el grupo el enlace para ver este libro. Y es muy grande, de mucha ayuda, pero es muy profundo el libro. Entonces, si uno quiere investigar de manera muy profunda, y sé que uno de ustedes han utilizado el libro antes, pero puede ser de mucha ayuda para encontrar todo lo que tiene que ver en la Biblia sobre una doctrina. ¿Preguntas o dudas, comentarios? Profesor, sí, yo tengo una duda y me gustaría que me ayude. Sí. Es sobre Tito 3:10. Ajá. ¿No? Dice, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y yo lo entendía, yo entiendo esto
dentro de la iglesia con los propios hermanos, Ujú. no con una persona diferente a otra congregación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, entonces, en ese contexto está hablando Pablo a Tito sobre, sí, sobre adentro de una congregación. Porque Tito tenía, vemos el trabajo que tenía Tito en su caso, fue ir a las iglesias en Creta, como vemos en Tito 1:5, para nombrar o para establecer ancianos en cada ciudad. Entonces está hablando de las situaciones en cada iglesia, en cada ciudad en Creta. Este texto no se refiere a, ¿qué se llama? Personas o grupos eclesiásticos que estén dentro, sino fuera. No se refiere a grupos eclesiásticos fuera de la nuestra, por así decir, ¿no? Gracias, profesor. Eso es uno, ¿no? Yo tengo una experiencia, me gustaría compartir y me gustaría su punto de vista y cómo lo ve. Siempre he manejado este dicho. El cómo, el qué y el cómo, ¿no? El qué y el cómo. El qué está bien, el cómo es donde se lo tiene que ver, el cómo está mal. Me dejo explicar. Hay una iglesia donde se enseña una buena doctrina, ¿ya? La doctrina es buena. Entra una persona extraña de otra congregación y le dice, bueno, le saluda, buenas tardes, hermano, por así decir, buenas tardes, hermano. La persona le mira, le dice, no soy tu hermano. Directo, no soy tu hermano. ¿Ya? Y el otro, sorprendido, se asusta y ya no vuelve más a esa iglesia, ¿ya? A la iglesia que tiene buena doctrina, ya no vuelve más. Entonces, se le pregunta, ¿por qué le dijo así? Y dice, porque es verdad, no somos hermanos. El qué está bien, el cómo no está bien. Entonces, y se repite una y otra vez, ¿no? Y es bien tajante, bien duro y bien directo. ¿Qué opinión tiene al respecto a esto? Entonces, pienso yo en Éfeso 4. Entonces, Éfeso 4 habla de la obra de los líderes en la iglesia. Y especialmente estoy buscando el versículo Éfeso 4. Éfeso 4, versículo 5. Perdón, Efesios 4, versículo 15. Perdón. Efesios 4, versículo 15. Habla de la obra de los líderes en la iglesia. Es que para querer edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Y habla al fin de la meta de crecimiento en todo en Cristo y también de profesar la verdad en amor. Entonces, y a mí me gusta ese comentario del qué y cómo. Sin tener si el uso de la palabra hermano es expresión de una unidad, y si uno viene a la iglesia por primera vez, no han tenido la oportunidad de ver si son hermanos verdaderamente del mismo sentir en la palabra de Dios o no. ¿Qué sería la manera como
cómo trabajamos juntos a ver si podemos, a base de la palabra de Dios, establecer la unidad. A lo mejor alguien que responde sí, no soy tu hermano, no está hablando tal vez la verdad, que no somos unos en la fe, pero sin amor, porque vamos a querer decir la verdad en amor, ¿verdad? Entonces, si esa persona no han, y como ahora nos dijo antes, hay muchas que tal vez no han tenido la oportunidad de saber lo que es la verdad. Y la manera para poder compartir la verdad no es hablar en una manera así, como dijo usted, como que puede ser verdadera, pero también la Biblia nos llama a hablar en amor. ¿Está bien, Pedro? Sí. Justamente la palabra es amor. Entonces, bueno, generalmente cuando se toca la palabra amor, la respuesta es, pero eso es amor. Estoy diciendo la verdad, eso es amor. Uh-huh. Entonces, hay esa, qué sé yo, ese malentendido, ¿no? O sea, yo quería escuchar su punto de vista, ¿no? Porque sucede eso, ¿no? Uh-huh. Bien chocante, es muy chocante y lastima, digamos, a personas que no conocen. Y lo mismo sucede con la Santa Cena, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo muy bien, hay un grupo, hay una iglesia que tiene una buena doctrina y hay 2 o 3 visitantes. Entonces, es el momento de la Santa Cena y ellos se acercan, ya se acercan. Y cuando se acercan, toscamente le dicen, no puedes tomar la Santa Cena. O sea, ese es el problema, ¿no? No puedes tomar la Santa Cena. El otro reacciona y se asusta. Se asusta. Entonces, ¿por qué se le dice así? Es por amor. Entonces, esa es otra experiencia también que hay, ¿no? Sí. Yo creo que Puedo. por eso le digo, ¿no? El qué está bien. Creo que tal vez el cómo ahí estoy en la duda, el cómo, Uh-huh. ahí me quedo. Sí, y ¿qué es la meta? Entonces, la meta es poder tener la oportunidad de hablar con la persona sobre lo que dice la palabra de Dios. Y regreso a lo que dice en Hechos 18, versículo 26, donde vemos que Priscila y Aquila lo llamaron aparte a él. Pudieron decir la verdad frente de todo el mundo para dándole a Apolos mucha vergüenza frente de todos. Tú no sabes de lo que hablas. Hubiera estado hablando la verdad. Pero en vez de hacer eso, en amor lo llamaron aparte para tener la oportunidad de compartir con él de todo detalle lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros también vamos a tener la misma meta de querer tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con la persona. Entonces es la meta. Entonces, no, y si esa persona nunca ha escuchado lo que es la verdad, ¿cómo van a saber qué es la verdad sin poder decirlos? Eso es nuestra oportunidad y nuestra meta. Ahora también iba a comentar. Lo que yo pensaba con lo que decía el hermano, ¿no? Porque yo estaba en situación parecida a eso que él estaba describiendo. Pero yo cuando estoy en una iglesia, vamos a suponer, el pastor, la pastora, el sacerdote, como lo llamen, debería explicarle a las personas quiénes pueden hoy tomar la Santa Cena, porque debe de notar que tiene personas que por primera vez y quizás esas personas están desorientadas y van a querer tomar la Santa Cena y nosotros no sabemos si estamos comulgando como tiene que ser, en amor y en hermandad. Entonces explicarle que las personas de por primera vez no se les está discriminando, se les ama, se les quiere, pero que no pueden tomar la Santa Cena en esa oportunidad hasta que podamos sentarnos, reunirnos, hablar y buen cariño, alguna forma de decirles que no se sientan mal,
Porque imagínense si cuando viene el momento de la cena, de la comunión, se acercan y no, usted no puede, debe de ser un poquito doloroso. Es preferible que digan, no, mejor no me acerco, porque para que al final me expliquen si puedo o no para la próxima oportunidad. O sea, hay que tener mucho amor y mucho tacto, pues no hay que ser tan radical. Sí, gracias, Aura, gracias. Sí, sí, y eso es lo que vamos a querer hacer. Y como líder de la iglesia vamos a querer hacer lo que, bueno, vemos que la Santa Comunión es una manera de públicamente mostrar la unidad que tenemos. Entonces, qué bendición comulgarnos con los que están de la misma fe, de la misma doctrina, pero es algo que no vamos a querer celebrar con todos. Entonces, en una iglesia, en una congregación cristiana de la sana doctrina que tiene un deseo de instruir antes de que uno reciba, van a tener que pensar, ¿cómo digo la verdad con amor a los que están ahí? Bueno, una pregunta más o un comentario más. Marley, por favor. No, es que el comentario, porque pasó conmigo, yo fui visitar una iglesia en Colombia y pasó exactamente eso. Entonces fue la Santa Cena, yo me aproximé y dijeron, no, tú no puedes. Entonces regresé, pero estaba muy triste y empiezo a llorar, no tenía control, porque digo, ¿cómo no puedo? Yo soy convertida hace muchos años. Pero el pastor insiste en decir, es que no sé si tú conoces mi doctrina, tú puedes venir de esta iglesia. Y tenía razón, porque yo no tenía claro que era la Santa Cena, ¿no? Entonces, bueno, eso llevó un tiempo para que yo pudiera entender, pero al principio me dolió mucho. Ustedes no tienen idea cómo salí, no salí molesta de ahí, pero salí triste, porque era Pascua y yo iba a la iglesia justamente, dejé de hacer el turismo en la ciudad para ir a recibir la cena. Y ese pastor me dijo, no puede. Pero hoy entiendo por qué, y fue por amor, ¿no? Pero hay maneras de hablar. Sí. Y por ejemplo, en la iglesia que hoy yo participo, el pastor dijo, las Santas Cenas son para los miembros de la iglesia. Y si no eres miembro de la iglesia y quieres, vamos a hablar posteriormente. Entonces, estás mostrando, ¿no?, que tiene que tener discernimiento para tomar la Santa Cena, porque si no es un pecado también tomarse la convicción de qué es la Santa Cena. Entonces, Pedro, yo creo que por medio de este ejemplo, tú puedes, no sé, tal vez pueda ayudarte, que sí, el pastor que está en la iglesia tiene que dejar muy claro que es para los miembros de la iglesia y los invitados, mismo que sean, conocen la palabra, no pueden tomar sin que antes hable con ellos, ¿no? Para que esté seguro de la doctrina, ¿no? Sí, y por eso es tan importante una explicación bíblica y con un cómo, como nos dijo antes Pedro, con mucho amor cristiano y ser muy claro y hablar en sentido positivo. Siempre diría yo, sería un gusto poder tomar la Santa Cena contigo. Pero vamos a tener que, vamos a querer estudiar la palabra de Dios juntos antes para estar seguro que es una bendición para todos. Y entonces vamos a querer expresarlo de una manera clara, con amor y enfocándonos en las posibilidades de poder tener la bendición todos juntos. Bien, ok. Seguimos adelante, entonces eso es, los voy a poner más adelante. De tal manera Dios amó al mundo. Es un recurso excelente que pueden usar si están buscando algo muy profundo. Entonces hay que prepararse porque es un libro bien profundo en cualquier tema, pero es muy bueno también para su uso. Y apenas lo actualizó, entonces ya tiene un lenguaje más moderno y nos va a ser más fácil poder leer. Unas cosas aquí,
El proyecto final ya se acerca. Si no han hablado con su consejero, por favor de ponerse en contacto con él para ya estar trabajando hacia esta meta. El día, la hora de la siguiente clase, nuestra última clase, sería, como saben, el jueves. Vamos a estar aquí de nuevo. Les voy a poner en el grupo el video, la pregunta y la lectura para prepararse para la siguiente lección. ¿Preguntas o dudas? Ok. Entonces ahora vamos a cerrar nuestra reunión con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos aquí de nuevo. Te damos gracias por la unidad de la fe que nos ha estado y pedimos que nos fortalezcas a través de tu palabra para que podamos compartir tu verdad en amor con nuestro prójimo, para que otras personas también vengan a conocer lo que dice tu palabra para su propio beneficio y para que podamos disfrutar del compañerismo con muchos más. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente para despedirnos. Vamos a despedirnos uno por uno, pero por ser nuestra penúltima clase, para que cada uno se pueda despedirse. Vamos a comenzar con Aura. Aura, ¿quisiera despedirse? Sí, claro, bueno. Bueno, que tengan todos muy buenas noches y la clase me gustó muchísimo. Sobre todo, deseo de todo corazón que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé ese discernimiento para que cuando nosotros compartamos la palabra o estemos en situaciones como la que hemos descrito hoy, tengamos esa sabiduría divina, esa sabiduría de Él, para que las personas nunca salgan heridas, sino que por el contrario entiendan por qué se dicen las cosas y más adelante, ¿verdad? Como hizo Priscila y Aquila, poder enseñar la verdad de Cristo que está en la palabra de Dios. Dios me lo bendiga grandemente, lejamos y yo misma tengo todavía muchas fallas, muchos errores, quiero madurar con ustedes y por supuesto que estoy trabajando con el pastor Más, que es el que está conmigo para las metas. Y bueno, yo le pido a Dios que me aclare muchas cosas y me ayude a permanecer en la doctrina. Dios me los bendiga. Gracias, Aura, igualmente. Ahora, Lucy. Tiene el micrófono desactivado, Lucy. Buenas noches a cada uno de mis hermanos. Buenas noches, pastor. Ha sido una linda clase y bueno, nos estaremos viendo el día jueves, Dios mediante. Que tengan una linda noche. Gracias, Lucy. Igualmente. Gracias. Ahora, Marley. Muchas gracias por la clase. Siempre es un placer estar aprendiendo y compartiendo también con los hermanos y conociendo a otros hermanos, porque a veces vemos solo la carita, los nombres y no conocemos. Yo sé que José Uriel es de México y vamos a tener el placer, el gusto de conocerlo pronto junto con André también. Y sí, estamos ansiosos para esa fecha, emocionados. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, Marley. Ahora, Yair, por favor. Buenas noches, pastor. Muy contento de tomar una clase más con todo el grupo. Espero que esta clase sea de bendición y de provecho para cada uno de nosotros. Principalmente que sea de provecho para seguir aprendiendo y compartiendo el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Buenas noches a todos y que pasen linda noche. Gracias, Yair. Igualmente. Ahora, Pedro Abel. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias. Lo triste de la clase siempre es
el poco tiempo que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Dios les bendiga a todos los compañeros y nos estamos encontrando el día jueves. Buenas noches. Así es. Buenas noches. Ahora, José Oriel, por favor. Gracias, pastor. Un abrazo a los hermanos y a Academia Cristo y a usted, pastor, que han sido el Pablo para mí. Me han encontrado y me han guiado y me siento feliz de ir en ese camino, en la verdad y en la misma confesión de fe. Amén. Sí, gracias, José Oriel. Ahora, bueno, ahí en Bogotá también, Alejandro. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Muchas gracias por la enseñanza del día de hoy, por estar dispuesto a manejarnos todas las dudas. Y muchas gracias a los hermanos también por estar acá para que entre todos podamos aprender un poco más de la palabra del Señor y para poder llevar la palabra del Señor como Él lo desea a las demás personas. Gracias, Alejandro. Siempre es una bendición. Y Hernán, por favor. Hernán, buenas noches. No les saludé antes. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Primero que todo, pedir disculpas que llegué un poco tarde, pero apenas me conecté, me sentí conectado con lo que estaban hablando. Quiero dar gracias a Academia Cristo por este privilegio de poder estar aquí en unión de estos compañeros, aprendiendo más de la palabra de Dios, ya que para mí me ha abierto los ojos y he aprendido mucho y deseo aprender mucho más con cada uno de estos profesores tan interesantes y tantas cosas que nos enseñan. Bendiciones para cada uno de ustedes y espero volver a ver los dos. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Otra vez, con el favor de Dios, nos vemos el jueves. Bendiciones. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego.